Muy buenos días, señores magistrados, partes presentes. En la vista de la causa, nos encontramos presentes en el extremo del dictamen número 55-2021-2-FSPN, emitido por la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional, que solicita a la sala se dé de manera excepcional, realizando el control de convencionalidad, deje sin efecto jurídico la sentencia del Tribunal Constitucional número 03206-2015-PHC-TC de fecha 15 de septiembre del 2020, para determinar la vigencia o no vigencia de la acción penal que tiene incidencia directa en el curso del proceso penal en cuestión, para lo cual han solicitado el uso de la palabra dos procesados, quienes son Víctor Jaime Manrique Alcázar y el señor Francisco Remigio Morales Bermúdez Cerriti. Asimismo, el procurador público de la Presidencia del Consejo de Ministros, abogado Carlos Enrique Casavalente Chamorro, en condición de tercero civilmente responsable. Para dar cuenta, hay un escrito ingresado con el número 2298-2022, mediante el cual adjunto escrito presentado por Diego Morales, director del área de litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, de la República de Argentina, dirigiéndose con el propósito de presentar un amicus curiae en el marco del expediente en referencia que tramita actualmente ante la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada de la República del Perú, donde existen el trámite de incidente del control de convencionalidad solicitado por la representación de la víctima y la Fiscalía a efectos de no aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró fundada una acción de habeas corpus interpuesta por el señor Francisco Morales Bermúdez Cerriti, que en los hechos impide al Estado peruano investigarlo por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la denominada Operación Cóndor. Eso es todo, señora magistrada. Bien, entonces verificamos la concurrencia de las partes procesales, señor relator. Indique quiénes se encuentran presentes, a quienes se les ha concedido el uso de la palabra. Muy bien, doctora. Se les ha concedido el uso de la palabra a la defensa técnica de procesado Víctor Jaime Manrique Alcázar, el abogado Mario Reyes Niquén. Por el término de 5 minutos. Disculpe, no le escuché la última parte. Sí, por el término de 5 minutos. Ya. Entiendo que además hay otra defensa que solicitó el uso de la palabra. Efectivamente, doctora. El letrado José Antonio Carollón, en representación de Francisco Remigio Morales Bermúdez Cerruti. Disculpe, buenos días con todos. Soy el abogado Ciro Cancho. En esta oportunidad voy a representar al señor general Morales Bermúdez para hacer uso de la palabra. A ver, en este caso ha sido el pedido por el doctor Carollón y se le concedió por 5 minutos. Esto es lo que informa relatoría. ¿Es correcto, señor relator? Sí, doctora, y también para mencionar que es defensa conjunta. Correcto. En este caso, la defensa conjunta se encuentra presente. Por favor, doctor, repita su nombre. Abogado, conjuntamente con el doctor Carollón, llevamos una defensa conjunta a favor del señor Morales Bermúdez Cerruti. Correcto, doctor, por favor, para anotar su nombre completo y su colegiatura, su acreditación, por favor. Ciro Cancho Espinal, CAJ
2277 del Colegio de Abogados de Junín. Casilla electrónica 65826. Correo electrónico cirocancho76@gmail.com. Bien. Bien, si bien el señor fiscal ha emitido el dictamen y también ha sido una solicitud de las víctimas, entiendo que esto no se ha relevado en un sentido oral, sino escrito. Señor fiscal, no sé si usted, a pesar que no haya solicitado el uso de la palabra por una cuestión de privilegiar un contradictorio, pese a que esta es una vista y no una audiencia, si en todo caso lo pongo a consideración también de mis colegas, escuchar primero la posición del Ministerio Público también por breve tiempo, 5 minutos, conciso y claro, para que luego podamos de repente también darle el uso de la palabra a la representante de las víctimas y escuchar también a las defensas. Los que en ese sentido, por equidad, escucharíamos a las defensas que se encuentren presentes y aún no habiendo solicitado el uso de la palabra, también le daríamos el mismo derecho. No sé si mis colegas estarían conforme con ellos o solamente le damos el uso de la palabra a los que han solicitado por escrito. Doctor Ruiz. Buenos días con todos. Por la trascendencia, doctora, mi opinión es que se haya una amplia participación. Correcto. Es decir, estamos de acuerdo con lo que señala. Gracias. De repente en igual sentido, ¿no? Bien, doctor. Entonces vamos a escuchar por el mismo tiempo, doctor Jara, por favor, el pedido que usted está haciendo a este tribunal. Lo escuchamos, doctor. Señora Presidenta, solamente quisiera pedir al colegiado, considerando que el tema es un poco, digamos, complejo, ¿no? No versa únicamente de un tópico, digamos, o de un tema, sino de un conjunto de temas que están relacionados con nuestra petición. Pediría muy respetuosamente al colegiado, no sé si podría extender el tiempo a 10 minutos. En igualdad de armas, entonces, señor fiscal, 10 minutos tiene la fiscalía y 10 minutos para todos los abogados que van a intervenir. Muchas gracias, señora directora de debates. Muchas gracias. Muy bien, señora presidenta de esta sala superior, señor miembro colegiado, muy buenos días. El día de hoy me presento ante ustedes con la finalidad de solicitar que el ejercicio del control de convencionalidad difuso inaplique lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en su sentencia de emitida el 15 de septiembre de 2020, recaída en el expediente número 3206-2015, PHC/TC, en tanto incumple el principio de imprescriptibilidad del delito en materia de proceso y vulnera los derechos de las víctimas de este caso y la sociedad en su conjunto, al generar una condición de impunidad de un crimen frente a un crimen de lesa humanidad, lo que en un futuro cercano puede generar la declaración de responsabilidad internacional del Estado peruano por la emisión de la referida sentencia constitucional. Con estos fines, justamente en nuestro dictamen, señora Presidenta, hemos planteado los 4 bloques de ideas, ¿no? En primer lugar, quisiera plantear, empezamos con los parámetros convencionales de que el Estado peruano se encuentra sujeto en materia de imprescriptibilidad de la acción penal en casos de crímenes de lesa humanidad. La 4ª disposición final transitoria de la Constitución Política vigente señala de que las normas relativas a derechos y libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre los cuales las mismas han sido materias de ratificación. Esta disposición constitucional impone la obligación de todos los órganos y operadores de justicia nacionales que aplican e interpretan las normas relativas a los derechos y libertades fundamentales, a armonizarlas con las disposiciones convencionales relativas a derechos humanos y reconocidas en los instrumentos internacionales de esta materia de los que el Estado es parte. Por tanto, es menester recordar
que este mandato constitucional tiene consonancia con lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre derechos de los tratados de 1969, toda vez que señala que una parte no podrá invocar la disposición de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Es así que los estados parte de los tratados internacionales se comprometen a cumplir las obligaciones convencionales de buena fe, conforme al principio internacional de Pacta Sunt Servanda que establece el artículo 26 de la Convención de Viena. Como puede advertirse, señores magistrados, existe obligación internacional como un refrendo constitucional de armonizar el ordenamiento jurídico nacional con las disposiciones convencionales de que el Estado peruano ha decidido hacerse parte. Es así que en palabras del expresidente de Corte IDH, el actual juez de la Corte Internacional de Justicia, Antonio Cansado Trindade, dice, no se puede legítimamente esperar que dichas disposiciones convencionales se adapten o se subordinen a las soluciones de derecho constitucional o de derecho público interno, pues que varían de país en país. El artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró en vigor para el Estado peruano en 1978, establece el deber que tienen todos los estados parte de esta convención de adoptar, suprimir o modificar su legislación a fin de que sea compatible con las obligaciones internacionales asumidas por el goce y ejercicio de derechos humanos y libertades fundamentales de la que esta convención reconoce. Por lo cual, ante el incumplimiento de este deber de adecuar el ordenamiento nacional con el parámetro interamericano en la Corte de Derechos Humanos. Ello también puede ocurrir. Doctor Jara, disculpe que lo corte. Doctor Jara, disculpe que lo corte. Hubo un lapsus de 2 segundos que se cortó digamos, la imagen y voz en su exposición. Le pediría que pueda repetir desde del artículo 2 que estaba usted destacando. Sí, con todo gusto, señora. Con todo gusto, señora presidenta. Decíamos, ¿no? Ante el incumplimiento de este deber de adecuar el ordenamiento nacional con el parámetro interamericano, la Corte Interamericana puede declarar la responsabilidad internacional del Estado peruano como consecuencia de la mera aprobación y promulgación de una norma incompatible con sus obligaciones convencionales en materia de derechos humanos. Ello también puede ocurrir ante la no adopción de todas las medidas legislativas y no necesarias para asegurar el fiel cumplimiento de tales obligaciones. Esta declaratoria de responsabilidad internacional estatal busca asegurar la máxima implementación de las obligaciones convencionales en el ordenamiento interno de los Estados parte para maximizar la protección de derechos humanos a través de su reconocimiento en sus disposiciones constitucionales o legales, lo que en el caso peruano se encuentra garantizado justamente por la cuarta disposición final que hemos dado cuenta, señora presidenta. Como consecuencia de ello, se justifica la atribución de los tribunales internacionales, como la Corte Interamericana, de examinar las leyes nacionales y de sus interpretaciones, a fin de asegurar que no se condicen con los estándares de protección de derechos humanos, y en el caso que fuera así, ordenar su expulsión del ordenamiento interno o inaplicación, toda vez que de lo contrario se generaría un incumplimiento de sus obligaciones internacionales y la afectación de las víctimas del caso, situación que se agrava como se trata cuando se habla de aquellas víctimas de crímenes altamente ofensivos en materia de derechos humanos, como es en este caso. En consecuencia de ello, como puede apreciarse, señores miembros de colegiado, surge también la obligación de los jueces, de todas las jerarquías, de velar por los efectos de las disposiciones de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, no se vean afectados negativamente por la aplicación de leyes internas contrarias a su objetivo y fin intuitivo, volviéndolas inútiles. Este rol ha sido señalado por la Corte Interamericana justamente en tan conocido caso, Almorcía Arellano y otros, dado que tuvo que analizar las normas de amnistía a los funcionarios públicos que habían cometido grave violación de derechos humanos a las víctimas de ese caso. Y en esa sentencia, señora presidenta, ¿no?, la referida Corte señaló el rol de control antes descrito sobre las normas que tienen los jueces para lo que no solamente deben tener en cuenta el texto del tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, buscando integrar los tratados sobre derechos humanos en el ordenamiento interno. El control de convencionalidad se entiende como el deber de los órganos de administración de justicia de armonizar la norma vigente de derecho interno con el contenido de los instrumentos convencionales de protección de derechos humanos en vigor para el Estado. En ese sentido se ha pronunciado también la Corte Interamericana, por ejemplo,
en el caso de Juan Gelman y familiares contra Uruguay, que se enmarca en el mismo contexto de este caso de violación de derechos humanos productos del denominado Plan Cóndor, al entender que los estados, por el solo hecho de ser parte de la Convención Americana, todas sus autoridades públicas y todos sus órganos, incluidas las instancias democráticas, jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, están obligados por el tratado, por el cual debe ejercer en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes un control de convencionalidad, tanto en la emisión y aplicación de las normas, en cuanto a su validez y compatibilidad con la convención, con la determinación, juzgamiento y resolución de situaciones particulares y casos concretos, teniendo en cuenta el propio tratado según corresponda a los precedentes o lineamientos jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el reciente caso de diciembre del año pasado, estamos hablando del año 2021, respecto del caso Juliens Grisonas versus Argentina, cuyos hechos se marcan también en Plan Cóndor, similar al caso que nos ocupa. Al respecto, la Corte Interamericana ha señalado una sentencia dictada por la Corte Suprema del 14 de junio de 2005, estamos hablando de Argentina, ¿no? Así como los fallos 2000 emitidos por tribunales inferiores, afirmando que estos configuraron cada uno un adecuado control de convencionalidad, a partir de lo cual un conjunto con la entrada en vigor de la ley 25.709 se posibilitó la reapertura e instauración de los procesos dirigidos a investigar, juzgar o sancionar los graves crímenes cometidos. Al respecto, el Tribunal Constitucional peruano, en su sentencia recaída en el expediente 4617-2012, PA/TC, de marzo del año 2014, señaló que el control de convencionalidad se puede clasificar en dos tipos, ¿no? Cuando el órgano titular de ejercerlo, que será en este caso la Corte H, es vertical o concentrado, y con impacto para todos los estados parte. Y otro tipo de convención es el horizontal o difuso, que es ejercido por las judicaturas domésticas, nativas, ¿no? O de internos de cada país cuyo efecto tiene alcance nacional. Respecto al control de convencionalidad horizontal, difuso, la Corte ha señalado en los justamente criterios muy claros en el caso trabajadores cesados del Congreso versus Perú. Asimismo, el caso Almonacía Llano y otro versus Chile estableció que la Corte ejerce un control de convencionalidad, sino que tiene dicha facultad, esta facultad debe ser ejercida por los jueces locales para evitar que la controversia llegue a las instancias supranacionales, ya que dicha instancia es subsidiaria. De esta forma se puede evitar que la generación de responsabilidad internacional del Estado, como venimos señalando. En cuanto al caso que nos ocupa, señores jueces, se trataría de un control de convencionalidad horizontal, como ya hemos indicado, ¿no? En armonía con lo que señala el artículo 27 de la Convención de Viena, el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y una norma nacional que es cuando la norma es incompatible con obligaciones convencionales asumidas por el Estado, esta debe aplicarse por los tribunales nacionales. Un ejemplo reciente del ejercicio de control convencional, señores jueces, sobre sentencia, particularmente sobre sentencia del Tribunal Constitucional Peruano, es lo ocurrido en la resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, en el caso Barrios Altos y el caso La Cantuta, que la Corte Interamericana consideró que la sentencia del Tribunal Constitucional 2010-2020, que determina la constitucionalidad del indulto otorgado por el expresidente, era inconvencional. Como puede apreciarse, en concordancia con lo señalado a nivel interamericano en sede constitucional, es Doctor opinión Jara, de esta Fiscalía en tanto organismo autónomo. doctor Jara, disculpe que lo interrumpa, pero igualmente se cortó 3 segundos desde donde usted indicó los casos Barrios Altos y La Cantuta. Se va su señal, doctor Jara, y se corta su imagen y su voz. No sé si me escuchó. Muy bien, doctora, esperemos a que se restablezca su señal.
Al parecer que no lo he escuchado tampoco. Señora Presidenta, en nuestro dictamen hemos señalado con amplitud justamente todo el camino que ha seguido en sede internacional. Solamente quisiéramos precisar, señora Presidenta, de que ya en sede, digamos, de la justicia, o el sistema americano de derechos humanos, ¿no? Tenemos, como reiteramos, el caso de Almacén Arellano versus Chile, ¿no? Donde es bastante claro, nos permitimos citar muy directamente, ¿no? Dice que el caso de crímenes de lesa humanidad va más allá de lo tolerable por la comunidad internacional y ofenden a la humanidad toda. El daño de tales crímenes permanece vigente para la sociedad nacional y para la comunidad internacional, las que exigen la investigación y el castigo de los responsables. Por tanto, son imprescriptibles cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido. Ahí tenemos un criterio, digamos, del Tribunal Constitucional. En el mismo caso también tenemos el caso Guaybirú y otros versus Paraguay, donde se plantean esa misma línea de interpretación. Y también el Tribunal Constitucional, en el expediente 024-2010, también mantiene ese mismo criterio, ¿no? Cuando señala que la esencial ontología de derechos humanos afectados por el crimen de lesa humanidad y las condiciones y circunstancias que caracterizan la realización de estos, llevan a considerar que estos casos, la necesidad de la averiguación de la verdad, así como el procesamiento y posterior sanción de los responsables, constituye una norma de ius cogens, es decir, una norma imperativa de derecho internacional susceptible de aplicarse erga omnes y que no emite pacto en contrario. Así también lo ha entendido la sentencia 2071-2009, y la sentencia del Tribunal de Pleno Constitucional del 17 de junio del año pasado recae en el expediente 465-2019. Cabe destacar, señor magistrado, que esta última fue emitido con posterioridad a la sentencia en materia de controversia. Al respecto, recordemos que esta misma sala, en el cuaderno incidental número 191-2015 de este mismo expediente, en la resolución número 3 de fecha 11 de septiembre de 2020, cuando decidió sobre la excepción de prescripción planteada por la defensa técnica de Víctor Jaime Manríquez Salazar, se adhirió y citó textualmente a Focas 10 que existe unanimidad reflejada en el siguiente criterio. ¿Cuál es? La regla de imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad o de los delitos comunes que tienen dicha clasificación son normas de ius cogens, criterio del que este colegiado se adhiere a efecto de que no vulnera la seguridad jurídica sobre este tema. Nos adherimos a ese criterio, señora Presidenta, por cuanto justamente es el meollo de los puntos que se debaten, que discuten en nuestro dictamen. Se puede concluir entonces que el carácter imprescriptible de los crímenes de lesa humanidad y de guerra proviene de la costumbre internacional adoptada por los tribunales luego de la Segunda Guerra Mundial, porque existe incluso de la adopción, incluso existe ante la Convención Internacional los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, y estos crímenes fueron enjuiciados y sancionados sin importar la fecha de su comisión, sino se tuvo en cuenta la gravedad de ese impacto en los derechos humanos a la población, y por eso tiene naturaleza ius cogens y efecto erga omnes. Los estados, a ratificar o adherirse a la mencionada convención, no hacen sino reconocer y afirmar esta costumbre internacional que ha venido desarrollándose desde mediados del siglo pasado, siglo XX, y no creando ninguna nueva categoría de delitos o nuevos crímenes. Este es el criterio también que se reitera y se reafirma el caso Almacén Arellano versus Chile, ¿no? Ahora, el análisis de la convencionalidad de la sentencia que es materia de controversia 3206, emitida por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional emite esta sentencia que anula la denuncia fiscal y como consecuencia de ello que la acción penal contra el señor Francisco Morales habría prescrito. Los argumentos planteados en la sentencia solo se pueden extraer del voto singular de los magistrados Ferrero, Plumio Fortini y Sardón de Taboada, toda vez que la ponencia del magistrado relator publicada que resolvía como improcedente a la demanda de habeas corpus, no obtuvo los votos para ser adoptada por el pleno en mayoría. En ese sentido, se verá en dos los argumentos del Ministerio Público, a fin de que ustedes puedan analizarlos y ejercer control de convencionalidad sobre esta sentencia de este tribunal. En primer término, nos referimos al argumento presentado por los magistrados antes mencionados sobre la validez de la reserva planteada por el Estado peruano al momento de ratificar el año 2003.
la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, esta reserva en los términos del artículo 1, inciso D de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados se materializó mediante el artículo 6, inciso 4, y consecuentemente en la primera disposición complementaria final del decreto legislativo 1097, este instrumento de ratificación de esta convención es así que el artículo 6, inciso 4, señala su aplicación para los casos peruanos, respetando las reglas de prescripción de la acción penal en una ley penal aplicable a la fecha de ocurrencia del hecho de investigar. Es decir, señora Presidenta, establece que solo se aplicará la imprescriptibilidad de la acción penal respecto a los hechos ocurridos después de esta ratificación. Al respecto, es importante señalar de que el artículo 19 de la Convención de Viena, que establece los supuestos en lo que reservas estatales no procederán. Y queremos decir, señora Presidenta, queremos decir que existe aquí un procedimiento especial para el tema de reserva. Ocurre, primero, cuando están prohibidas por el tratado. B, cuando el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figura la reserva que se trata, y C, en los casos no previstos de ley. Y último, ahí ve, la reserva será incompatible con el objeto y fin del tratado. Como puede apreciarse, nos encontramos en este último supuesto. Como previamente se señaló, el objeto y fin de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad se encuentra en su preámbulo, el que establece que es necesario y oportuno afirmar que en derecho internacional, en medio de la presente convención, el principio de la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y asegurar su aplicación universal. Ello se ve reflejado en su artículo 1, al disponer que los crímenes señalados por la convención como de lesa humanidad que nos ocupa el presente caso, textual, repetimos, son imprescriptibles cualquiera sea la fecha en que se haya cometido. Por ello, señor fiscal, se puede concluir no sé si que la me reserva de la convención sería fiscal, no solo inconstitucional, sino inconvencional. Señor Sí, señora fiscal, Presidenta, muchas gracias. Simplemente para pido que reiterar pueda ya concluir repetimos, porque ya se pasó más de los 15 minutos incluso. Por favor. Sí, muchas gracias, señora directora de debates, señora Presidenta, simplemente para señalar de que en este caso lo que estamos solicitando, ¿no?, es ese deber de todos los órganos, ¿no?, de Administración de Justicia que asumen obligaciones internacionales, ¿no?, tener en cuenta lo que estamos señalando, lo que hemos señalado en nuestro dictamen, ¿no?, asimismo lo que se señala en la Corte Interamericana, en el caso Salmonacid, en el caso Juan Kelman y familia Juliens Grisonas, y sobre esta base, ¿no?, ejercer control de convencional en la sede interna judicial, fallando contra la impunidad, respetando el carácter inflexible del crimen de lesa humanidad cometida por los estados. Por todo ello, solicitamos a través del colegiado, a través del ejercicio de control de constitución, control difuso de convencionalidad, inaplique en este caso la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente número 03206-2015-PHC, y como consecuencia de ello, el estado de la causa siga según el estado que se encuentra. Muchas gracias. Señor abogado, el abogado también que ha solicitado el uso de la palabra por el procesado Francisco Morales Bermúdez, el doctor Ciro Cancho, ¿no? Muchas gracias, señores miembros de esta sala. A nombre de mi mandante, el expresidente Morales Bermúdez Cerruti, pido a su despacho, a vuestro despacho, como pretensión principal, que se declare improcedente el pedido de control de convencionalidad de la sentencia del Tribunal Constitucional que se ha aludido. Y como pretensión subsidiaria, se declare infundado el requerimiento antes mencionado. Los fundamentos son los siguientes. Quisiera pedirles, por razones de equidad, la Fiscalía, de acuerdo al control que hicimos, ha llegado a 20 minutos, con intervalos que pueden ser más o menos de 19. Bien, voy a tratar, sin embargo, de que la información sea de calidad. Empezaremos con
la tesis de la defensa de la improcedencia del pedido de control de convencionalidad. Es improcedente por los siguientes argumentos. El TC, en la resolución cuestionada del 15 de septiembre de 2020, se ha pronunciado ya respecto al control de convencionalidad. En esa resolución se hizo mención expresa y se ha reflexionado en lo que toca a la aplicación de la Convención de Imprescriptibilidad de los delitos o de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad de 1968, refiriendo que en nuestro país recién empieza a regir el año 2003 y por la reserva que se tiene, no tiene efectos retroactivos. Esto es para los hechos ocurridos el 25 de mayo de 1978 que se le imputa a mi patrocinado Morales Bermúdez. Puede ser esta posición del TC peruano a satisfacción nuestra o no satisfacción de los presuntos agraviados, de los críticos, de la ciudadanía. Pero ya se pronunció el TC. De hecho, no dijo con las palabras, con el término control de convencionalidad, pero sí se refirió justamente a la Convención materia de análisis y crítica, a la Convención de 1968, Convención de Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad. Si el TC peruano ya se ha pronunciado de una u otra manera, podemos criticar en sus argumentos, su fundamentación, en su motivación, entonces el Poder Judicial, el ámbito ordinario, la sede ordinaria, ya no puede pronunciarse respecto a un control de convencionalidad que ya se ha dado a través del TC. En tal sentido, las personas afectadas, las supuestas víctimas, tendrían que acudir a la instancia supranacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De lo contrario, ¿qué pasaría? Que cualquier órgano, el Poder Judicial o cualquier otra autoridad, con el argumento de control de convencionalidad, de un solo plumazo, dejaría de tomar en cuenta, en consideración, las resoluciones del TC, del Tribunal Constitucional, que como sabemos es la máxima instancia de juridicidad de un país. Si es la máxima instancia de juridicidad de un país, nos guste o no, lo que continúa es la instancia supranacional, por lo que vuestra sala no estaría legitimada para pronunciarse sobre el pedido de control de convencionalidad. En eso reside nuestro pedido de improcedencia de la solicitud planteada por el Ministerio Público. Ahora, en lo que toca o en lo que corresponde a la infundabilidad en defecto de la improcedencia. Si ustedes, señores magistrados, dicen que sí es procedente y se ve el tema de fondo, los argumentos, los fundamentos de infundabilidad, valga la redundancia, voy a referirlos. Hay que tener presente como relato, propuesta fáctica de la Fiscalía, que al señor expresidente Morales Bermúdez no se le sanciona
por ejecuciones extrajudiciales. No se le está imputando o no se le quiere sancionar por asesinatos. No se le está persiguiendo por otros delitos graves, sino por hechos ocurridos en mayo de 1978, donde supuestamente las víctimas fueron aprehendidas, se le trasladó a Argentina, seguidamente a distintos países de Francia, México, Panamá, etc. Que luego esas personas volvieron, siguieron haciendo carrera política, etc. Esos son los hechos. Y estos hechos han sido subsumidos, señores magistrados, en una nueva revisión de subsunción de adecuación al tipo como abuso de autoridad por detención arbitraria. Es decir, se cambió de secuestro a abuso de autoridad. No podemos comparar con los casos de Almonacid Arellano de 1973, donde se dio una ejecución extrajudicial, asesinato contra este personaje, contra esta persona del magisterio de aquel entonces por la dictadura de Pinochet. Y tampoco podíamos hacer o darse un punto de comparación con el caso Hellman versus Uruguay. En ese caso, el señor Hellman fue asesinado. Su esposa también fue desaparecida y su hijo ha sido robado y dado a otras personas. Hechos completamente graves que no son comparables con lo que se le imputa al señor Morales Bermúdez, que solo se le da un etiquetaje, Plan Cóndor, y a partir de ello se quiere inferir, se quiere decir que esto, bueno, son comportamientos muy graves, etc. El delito de secuestro, el delito de abuso de autoridad, según el Código Penal de 1924, y teniendo en cuenta 1978, podemos decir, señores magistrados, a la época en que se cometieron los hechos, 1978, ¿tener relevancia de crimen de lesa humanidad? Esa es la pregunta. Y quiero establecer algo muy trascendental, muy importante, que antes de un control de convencionalidad, de imprescriptibilidad de la Convención de Imprescriptibilidad de 1968, tiene que hacerse aquí un control de internacionalidad criminal. Yo sé que es un concepto que no se conoce mucho, que son los pocos los casos, un control de internacionalidad. Es decir, vamos a hablar de imprescriptibilidad siempre y cuando primero hayamos fundamentado y explicado, por lo menos en abstracto de los hechos, que estamos en presencia de una causa probable de crimen de lesa humanidad. En el caso que nos ocupa, para nada existe la posibilidad de adecuar los hechos a un crimen de lesa humanidad. Si ni siquiera secuestro puede tener relevancia al crimen de lesa humanidad, menos pues abuso de autoridad. Voy a explicar desde el derecho penal internacional, porque este tema no es en particular un caso del derecho internacional de los derechos humanos. Es un caso de derecho penal internacional. No vamos a decir que son lo mismo. El derecho internacional de los derechos humanos tiene que ver con la Convención Americana, con las convenciones, etc. Pero el derecho penal internacional, la primera pregunta al que tenemos que responder es si la conducta, si el comportamiento puede ser subsumible en un crimen internacional, ya sea de genocidio, lesa humanidad, crimen de guerra, crimen de agresión. Absolutamente. Decimos que en este caso, la primera cuestión para preguntarnos de imprescriptibilidad
resolver si es un tema de derecho penal internacional, de crimen de lesa humanidad, no existe esa condición previa. De la siguiente manera, fíjense, la Fiscalía ha mencionado el estatuto del Tribunal Internacional de Nuremberg. Es cierto. ¿Cuál ha sido la característica de este estatuto? Fundamentalmente su aplicación retroactiva para hechos. Es una norma, es un estatuto ex post facto. Después de los hechos se dio la normatividad penal. Se encuentra en el artículo 6, literal C de dicho estatuto, los elementos normativos, descriptivos, la pena incluso, el artículo 27 y siguientes del mismo estatuto establece las consecuencias jurídicas. Y en ese estatuto, señores magistrados, ¿qué es lo que se establece? Que crimen de lesa humanidad, o en su terminología, crimen contra la humanidad, solamente se puede configurar en un contexto de guerra internacional, de conflicto internacional. No podría configurarse crimen de lesa humanidad sin ello, sin ese contexto. Esta normatividad, este estatuto de 1945, del 8 de agosto de 1945, que tuvo reforma el 6 de octubre del mismo año, de 1945, ha establecido que crimen de lesa humanidad solo se da en un conflicto internacional porque se daba después de la Segunda Guerra Mundial, en el marco de un crimen de guerra, de un crimen contra la paz de aquel entonces, que ahora se llama crimen de agresión, que recién entró en vigencia en realidad, de acuerdo a la Corte al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 17 de julio del 2018. Este estatuto ha sido el vigente, señores, del derecho penal internacional para mayo de 1978. Este estatuto es el aplicable. Si ustedes se preguntan, ¿el comportamiento de Morales Bermúdez, según la tesis de la Fiscalía, la tesis fáctica de la Fiscalía, se presentaba en un conflicto internacional? No, no se daba. ¿Y cómo es posible hablar de un crimen de lesa humanidad de acuerdo al derecho penal internacional? Está completamente descartado a priori. Acá no estamos hablando de pruebas, pero de conformidad a lo vertido en la historia que cuenta la Fiscalía, para nada podemos decir que sea configurable como crimen de lesa humanidad, y menos preguntarnos si es imprescriptible o no. Naturalmente la respuesta es consabida, es prescriptible, o sea, prescribe la acción penal porque no se trata de un delito de crimen de lesa humanidad. Ahora, si en 1978 se cometieron los hechos, después ¿qué vino? Otros estatutos, ¿verdad? Los estatutos del Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia de 1993, seguidamente el estatuto del Tribunal Internacional para Ruanda de 1994. El estatuto de Yugoslavia también nació con carácter retroactivo, es decir, desde el 93 hasta 1991. No alcanza para los casos de 1978. No alcanza. El estatuto de Ruanda también nació con carácter retroactivo. De diciembre de 1994 al 1 de enero del 94. No alcanza para el caso ocurrido en mayo de 1978. Pero lo particular, señores magistrados, acá en estos dos estatutos que se han creado ex post facto, es que el estatuto de Yugoslavia, señores jueces, ha existido, se ha dado un cambio importante, que el crimen de lesa humanidad también puede darse en conflictos internos. O sea, que la guerra civil de Yugoslavia es aplicable y sancionable crímenes de lesa humanidad. Pero aquí en nuestro país tampoco había una guerra civil, y menos por razones de tiempo, de la aplicación temporal, no era aplicable de Yugoslavia. El primer estatuto que establece que crímenes de lesa humanidad se pueden darse en tiempos de guerra, como también en tiempos de paz, es recién el Estatuto de Ruanda, en 1994.
y donde se establece el contexto de ataque generalizado, sistemático contra población civil, más o menos muy bien explicado, que eso lo toma el Estatuto de Roma de 1998. Pero ese estatuto no se puede aplicar, el de Ruanda. Tampoco es aplicable el Estatuto de Roma, el artículo 7, que describe el crimen de lesa humanidad, porque el artículo 24.1 del Estatuto de Roma, el Tribunal Internacional de Roma, o el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, expresamente refiere que ese estatuto se aplica para hechos posteriores. ¿Cuándo entró en vigencia el Estatuto de Roma? El 1 de julio del 2002. Entonces, señores magistrados, desde la perspectiva del derecho penal, cuando ocurrieron los hechos en 1978, el único estatuto que estuvo vigente es el de Nuremberg, o el estatuto para el lejano oriente del 19 de enero de 1946, que en su artículo 5 también menciona que solo es configurable crímenes de lesa humanidad en un contexto de guerra internacional. Si no hubo guerra internacional, guerra civil, etcétera, avanzando un poco más, no es posible que se quiera hacer ver abuso de autoridad como crimen de lesa humanidad y deducir y dar consecuencias de imprescriptibilidad. La Fiscalía solamente para saldar esto ha hecho mención a principios generales del derecho internacional. Dice que de acuerdo a los principios del derecho internacional, del jus cogens, se considera ya crimen de lesa humanidad ciertos comportamientos. Eso es cierto, pero eso no es suficiente porque por más que sea derecho penal internacional, siempre hubo un estatuto, una disposición legal en particular, una disposición penal en específico. Yo no lo puedo sancionar ni imputar a nadie porque ha infringido principios generales del derecho. Después de los principios es que se establece la normatividad que corresponda. Ahí nacieron los distintos estatutos. El derecho penal internacional trajo abajo, esfumó uno de los subprincipios del principio de legalidad, la lex previa, pero los demás subprincipios como la ley escrita, la ley estricta, la ley cierta, siempre se mantuvieron. Aquí la Fiscalía no puede venir diciendo que de acuerdo a los principios generales del derecho va a ser considerado como delito, como crimen de lesa humanidad, sin haber establecido, sin haber determinado qué tipo penal en específico. Tal es así el TC, señores magistrados, el TC lo que dijo, y eso es sumamente importante, que no es posible, en esa sentencia del TC que ahora se cuestiona, dijo el TC, la Fiscalía no había establecido el tipo penal o la normatividad base en el que se adecuaba como delito de lesa humanidad, como crimen de lesa humanidad. Entonces, si no se establecía el tipo penal, menos vamos a hablar de crimen de lesa humanidad. La sentencia del TC está de acuerdo a derecho en su integridad, en su completitud, si enfocamos desde la perspectiva de control de internacionalidad y no meramente de un control de convencionalidad. Es más, la Corte Interamericana, el Tribunal Constitucional no tienen la competencia de adecuar tipos, de hacer subsunciones. Ellos pueden cuestionar únicamente la fundamentación, una falta de motivación, la arbitrariedad en una adecuación, pero por más que sea la Corte Interamericana, no puede hacer cuestiones de subsunción. Eso le corresponde al derecho penal internacional, a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, etcétera. Porque hay una fiscalía en el derecho penal internacional que subsume y los jueces que verifican de todo ello. Y finalmente, ya para terminar esto, entonces, ¿qué hacemos con los casos? Ustedes se preguntarán graves, como ha ocurrido en distintos lugares. ¿Cómo ha pasado? Entonces vamos a dejar en la impunidad muchas historias, muchos supuestos
que cuestionan la conciencia de veracidad, la conciencia de juridicidad y de justicia, no. Para eso se han creado en el derecho penal internacional los denominados tribunales híbridos. Es decir, cuando el estatuto del Tribunal de Nuremberg no era aplicable, porque si es en guerra internacional, ¿cómo vas a aplicar el Tribunal Internacional de Nuremberg? A priori ya es atípico. Pero ocurrieron casos, por ejemplo, como el de los paneles o en Dili, ocurrieron casos como la dictadura de Pol Pot, o en Doctora, señora presidenta, ¿ya ha pasado el plazo de la intervención, señor abogado? En Sierra Leona. Ahorita ya termino con mi alocución. Bien, No, doctor, no había tratemos ninguna de... redundancia. Ya estoy terminando, no hubo ninguna redundancia. Estoy explicando por qué. Que hay casos execrables que no han sido dejados impunes, pero se ha seguido todo un lineamiento. Así tenemos, por ejemplo, los paneles especiales de Dili y Timor del Este de 1975 a 1999. Esos fueron los hechos. Y este panel especial se creó el año 2000. O sea, se creó un estatuto para sancionar los execrables hechos en esa época. El de Sierra Leona para hechos ocurridos de 1991 al 2001. Un tribunal híbrido el 2002. Y las cámaras extraordinarias de Camboya se crearon en el 2001 para hechos ocurridos de 1975 a 79, la dictadura de Pol Pot. Es decir, si ustedes quisieran, la fiscalía quisiera procesar y condenar al señor Morales Bermúdez, cosa que no ocurriría por abuso de autoridad, tendría que crearse un tribunal híbrido en el derecho penal internacional, así como se crearon en el derecho penal internacional bajo estos casos. Desde el control de internacionalidad, simplemente no se puede decir que alguien cometió un crimen internacional tomando en cuenta principios generales del derecho y de eso asumir que es imprescriptible. Por estas razones, la sentencia del Tribunal Constitucional está de acuerdo. Yo sé que es escueta esta sentencia, es bastante breve, pero tiene un gran potencial explicativo, sobre todo cuando dice que acá la Fiscalía no ha establecido la norma penal en específico donde se adecúa los hechos con relevancia de crimen de lesa humanidad. Sin esa adecuación es baladí, es trivial, es poco serio hablar de imprescriptibilidad. Muchas gracias por haberme escuchado.